Hola, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy su delegada de esta aula. ¿Cómo está, estimada delegada? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, estaba revisando si hay algo que avanzar para hoy, o sea, en entregas de tarea, examen, pero efectivamente vamos a repetir la clase para formular la función de para. Así estaba viendo en anuncios. No hemos hecho para todavía. ¿Ya lo hicimos con ustedes? Sí, bueno, en esta semana dice lo siguiente, repetir es aprender. Las estructuras repetitivas son esenciales para optimizar el tiempo de ejecuciones de tus algoritmos. La estructura para te permitirá repetir procesos de forma controlada y eficiente. A practicar. Esa es la de esta semana, semana 13. La actividad. Sí, estoy revisando acá, no sé si me gustaría saber si, o me equivoco, no sé, quizás porque es lo que estoy viendo acá en el A ver, anuncios a ver. de principios de algoritmos. En anuncios, claro, sí, sí. ¿Y Sí. la y el material si está disponible? ¿Lo pueden visualizar? A ver, voy a echarle un ojo un segundito. A ver, pero, indícame porque le pasaba, creo que no podían visualizar, me dijeron. Sí, pues. A Semana ver, 13. sí, Ah, sí, sí, sí se ve. Semana 13 es foro de consultas, material de estudio, estructura repetitiva, repetitiva para contador para guía de trabajo, ¿correcto? sí, ahí Ya. lo tenemos. Sí, Entonces sí, sí está visible, ¿cierto? sí, profe, sí está todo visible, todo ok. Es para poder ver. Ya, Excelente, entonces. ya, profe. Gracias. Ya, entonces en 5 minutos comenzamos con los que Ya, estén. profe. Está Muy bien, mi estimada delegada, gusto.
Muy bien, buenas tardes con todos. Nuevamente, Buenas tardes, profesor. buenas Buenas tardes, tardes, profe. buenas tardes. ¿Cómo les va yendo? ¿Qué nos dice Saliendo William? de la... A ver qué nos dice nuestra delegada. Coménteme, ¿cómo va yendo? ¿Alguna dificultad con el curso? Coménteme. Profesor, todo bien, profesor. Todo Ok, muy bien bien. hasta hoy. Está entendiendo poco a poco y ya se va Pero familiarizando. qué bueno, ¿no? Que cada vez tengan pues un mayor dominio de este conocimiento de un mayor grado de dificultad, lo cual caracteriza pues a nosotros los ingenieros de sistemas que aprendemos las cosas a mayor velocidad, debido a que pues ustedes están formándose en el conocimiento de muchas estructuras. Como han podido ver, la primera unidad, ¿qué tipo de estructuras vimos? A ver qué nos dice Alexis, Anthony Alexis. ¿Qué tipo de estructuras vimos en la primera unidad? Jorge Armando, ¿qué tipo de estructuras vimos en la primera unidad? Areli, la misma pregunta. ¿Qué tipo de estructuras se revisó en la primera unidad? Eh, Estructura secuencial, profesor. Efectivamente, ¿cierto? Efectivamente, estructuras secuenciales. ¿No? Lo que su nivel de complejidad era bajo, ¿sí? Era un nivel de complejidad bajo. ¿No? Se requiere de mucho código para implementar cualquier aplicación. Luego en la segunda unidad, que revisamos, a ver qué nos dice Grace, Stefan. En la segunda unidad, ¿qué tipo de estructuras vimos? Adelante, Armando Casas. Estructuras condicionales. Ujú, muy bien. En la segunda unidad, todo lo relacionado a estructuras condicionales. Entre ellas, ¿cuáles teníamos? La simple, la doble, Ujú, simple, doble. ¿Qué más? anidadas, Anidadas, múltiples. múltiples. Ujú, muy bien. Es hasta ahí hemos llegado, ¿cierto? Después de eso ya ustedes han realizado su actividad calificada, su práctica calificada 2, y en este momento estamos ingresando ya a la tercera unidad. Entonces, esta tercera unidad, 50% va a ser participación de ustedes y 50% va a ser la prueba en sí. Por lo tanto, deben estar pues aquí en cada momento participando, colocando, ¿no? Supongo que ya han realizado los diferentes algoritmos, deben tener ahí a la mano algunos, algo otros por dificultades de tiempo, de repente todavía no lo han hecho. Pero bueno, como me dijo su compañero, ahí están avanzando cada día. Entonces, no pierdan de vista, por favor, este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque siempre, desde hoy, creo que bueno, aquí creo que varios ingenieros de sistemas, sobre todo ellos, ¿no? Los ingenieros de sistemas, desarrollo de software, van a trabajar desde a partir de ahora con algoritmos hasta que termine su carrera. Por lo tanto, tienen pues que este pseudocódigo ya no trabajarlo en lenguaje natural como lo estamos haciendo, sino que ahora tienen que trasladarlo a un lenguaje de programación. Y los lenguajes de programación hemos dicho pues que mayormente todas las palabras reservadas están en inglés.
Entonces, si ustedes, ¿no? aprenden esas palabras del pseudocódigo, ¿no? Aprenden todas las palabras del pseudocódigo, las transportan, las trasladan al inglés, no se les va a hacer nada dificultoso explicarlo, ¿no? Explicar un código en idioma inglés, explicarlo en español, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se encuentren todas esas instrucciones que hemos visto, ¿cierto? Del sí, si no, el fin sí, ¿no? Fin, según, fin, todo ello, ¿no? Escribir, leer, miren, todo en idioma natural. Sin embargo, en la programación no es así. Ahí vamos a tener mayormente el idioma que se utiliza para la programación es el inglés. Entonces, por lo tanto, pues tienen que comenzar ustedes a aprenderse las palabras en inglés. Si no les gusta inglés, aunque sea las palabras reservadas, pues que para que les ayude a entender el código y a generar código mucho más efectivamente. Acuérdense que ahora estamos en la era de la IA, donde esta herramienta hace mucho más sencillo el trabajo de nosotros. Hay que utilizarla, hay que usarla, pero también hay que tener el conocimiento de todo, ¿no? De todos los paradigmas de programación. El paradigma lógico, el paradigma funcional, el paradigma orientado a objetos. Entonces, ahí ustedes tienen que ya desde ahora meterse de lleno al mundo de la programación, ¿no? Vayan viendo programas, por ejemplo, ustedes han puesto suma de dos números en este caso utilizando el PCIN. Igual ustedes lo pueden encontrar suma de dos números usando Python o suma de dos números usando otro lenguaje. Y así como las estructuras que hemos visto en el pseudocódigo, igual de la misma forma las van a encontrar las estructuras en los lenguajes de programación, pero con otras, ¿no? Con otra forma de sintaxis. Muy bien, como veo que dicen que todo está bien, no hay dificultades, etcétera. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ya con nuestra tercera unidad. Entonces, como hemos observado, las estructuras repetitivas, ¿cierto? Las estructuras repetitivas nos van a facilitar las cosas en la programación. ¿Por qué? Porque si no usamos este tipo de bucles, este tipo de lazos, ¿no? Las líneas de programa van a ser mucho mayores. Entonces, ¿cómo se dice en inglés para? A ver, levanta la mano el que sabe. Stop, Stop. El para, ¿qué significa? stop. A ver, todavía no me han dicho la respuesta. A ver, levantó la mano Dubrasca. ¿Cuál era? Stop. No. O ¿No? sea, el para no de parar, sino el para, ¿no? Entonces, un para entonces, ¿no? Hacer algo para entonces. No el parar, no el parar la marcha, no el parar el movimiento, no. A ver. Ah, ok. For, force. Claro, ¿cierto? For. Efectivamente. Entonces el for para entonces, ¿cierto? Entonces for, entonces hacer, ¿no? For, entonces hacer. Entonces, en la programación van a encontrar ustedes muchas funciones donde van a utilizar la estructura repetitiva. Entonces, es importante que ya la vayan, ¿no? Entonces, cuando le expliquen, entonces se encuentran un for, ustedes no van a decir for, ¿no? Entonces, cuando expliquen, van a decir para, ustedes lo van a explicar en español, encuentran un for, entonces implica para, ¿no?
Muy bien. ¿Y cómo se sintieron en su práctica calificada? Sencillo, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué se van a llevar ustedes hoy día después de esta sesión? ¿Qué se van a llevar? ¿Cuál va a ser el logro de la sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante construye pseudocódigos y diagramas de flujo con la estructura repetitiva para, utilizando contadores y acumuladores. Entonces, cuando pensemos en bucles, en lazos o en algo que se va a repetir, inmediatamente ustedes tienen que, ¿no? Ustedes tienen que extraer una de las estructuras, ¿cierto? Es la estructura para. Entonces, que no es más que otra cosa que una estructura repetitiva. Veamos entonces aquí una estructura repetitiva de la vida diaria. A ver, un voluntario que quiera leerlo. A ver, hay más de 15 participantes. ¿Quién de ustedes aprovecha en leerlo, por favor? Profe, somos tres que hemos levantado la mano. No los veo. Sí. Hoy sí. No estaba oculto aquí ha levantado la mano Dubrasca, Juan David, Jorge Armando. A ver, démosle la paso a nuestra delegada. Adelante, delegada. Ok, profesor, gracias. Estructura repetitiva para en la vida cotidiana. Proceso de regar plantas en un jardín con un número específico de plantas. Imagina que tienes un jardín con 10 plantas y decides regar cada una de ellas, una tras otra. La estructura repetitiva para se aplicaría de la siguiente manera. Inicio, comienzas en la primera planta. Repetición, vas a cada planta en el jardín, una después de la otra. Condición de continuación, continúas este proceso hasta que hayas alcanzado la 10ª planta. Final, una vez que la 10ª planta ha sido regada, el proceso termina. En este ejemplo, la acción de regar se repite para cada planta en el jardín, de la primera a la 10ª. La repetición se basa en la cantidad de plantas y una vez que todas han sido regadas, la acción repetitiva se detiene. Este es un ejemplo de cómo una estructura repetitiva para se manifiesta en una actividad diaria. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo bastante práctico, bastante entendible, que lo podemos llevar nosotros al mundo de la programación, ¿no? Miren, aquí vemos esta estructura de la vida diaria, tiene un inicio, ¿no? Que comienza en la primera planta, se va a repetir una a una, ¿cierto? Una tras otra, entonces a eso se le llama el paso también, como han dicho ustedes, y la condición de continuación, ¿no? La continuación, el lazo va a estar activo hasta que llegue a la última, ¿cierto? En este caso la 10ª. Una vez llegando a la 10ª, finaliza el algoritmo. Para hacer esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando comienzas desde la planta 1 hasta la 10, ¿qué cosas hay qué va y qué itera cuando se hace esto?
¿Cuál es la iteración? Primero riegas una, iteras por segunda vez, riegas la segunda, iteras por tercera vez, riegas la tercera, iteras por cuarta vez, riegas la cuarta y así sucesivamente, iteras por décima vez, riegas la décima planta. Entonces, esta palabra iterar también tiene que irse familiarizando con nuestro léxico, ¿cierto? A nivel de programación. Entonces, iterar implica pues que pasó de un estado, ¿no? Del 1 al 2, del 2 al 3, de 3 a 4, comienza a iterar y dependiendo lo que se requiere, pues de repente solamente le pidamos al procesador que muestre los números que se han considerado en esas iteraciones, o le podíamos pedir que la sume todos esos valores que han iterado. Entonces, ¿cuál es la palabra que va de la mano con un algoritmo repetitivo? Iteración. Iteración, ¿no? Iterar, iterar. Profesor, entonces iteración quiere decir que son repetir varias Claro, varios eh, pasos, varias pasadas, pues, ¿no? La primera pasada, la segunda, la tercera, es lo que se repite, pues, aquí como repetir las instrucciones. Ajá, algo. Ah, ya, Sí, ya. efectivamente, muy bien. Ahora, entonces que ya van entendiendo algo, ¿qué más? Esa iteración, ¿qué pasa si ustedes comienzan a tenerlo en cuenta? ¿Qué serían esas interacciones? ¿Cómo las podrías tú distinguir? ¿De qué forma las distingues? ¿Dentro de qué variable la distinguirías esa interacción por interacción? Entonces lo distinguimos a través de un proceso de contaje, ¿cierto? A través de un proceso de contaje, ¿sí? Porque ¿cómo sé que llegué a la décima? Tengo que contar, ¿no? Tengo que ir contando una por una hasta ver hasta que llego a la décima. Entonces, miren, ahí interviene las variables de control, ¿cierto? De una función repetitiva van a ser, en este caso, ¿quién cuenta eventos, números, situaciones? ¿Cómo se le llama a algo que cuenta? ¿Quién lleva en una empresa las finanzas organizadas, los impuestos, el pago de los El mismos? contador. El contador, Efectivamente. sí. Ajá, muy bien. Entonces, igual aquí hay una, ¿no? Una variable de control que va a intervenir en una estructura repetitiva, es el contador. Entonces, yo le digo que cuente de 1 a 10, contará de 1 a 10. Si le digo cuenta de 1 a 100, contará de 1 a 100, ¿no? Eso va a determinar el contador. Si le digo que cuente de 1 a 1000, que itere de 1 a 1000, lo hará. Ujú, muy bien. Entonces, ese es uno de los primeros que hay que tener en cuenta, el contador. ¿Y qué más? A medida que, ¿cómo cómo funciona el contador? ¿Es constante o es variable los valores? Si lo llevamos a Variable, ¿es variable? ¿Seguro? Miren, pasó de 1 a 2. Le sumé 1 y pasó a 3. Le sumé uno más y pasé a 4. Le sumé uno más, pasé a 5. ¿Cómo lo ven? ¿Variable o constante? Constante. Es constante, ¿cierto? Entonces, no hay variaciones, ¿no? Simplemente va iterando, va iterando, va iterando en forma O sea, constante. va sumando solamente, como decir, por ejemplo, un más uno, pero sigue siendo siempre el Claro, mismo número, solamente más uno, más uno. claro, se va incrementando, ¿cierto? Se va incrementando. ¿Y qué pasaría si le pongo un valor de 100 y que comience a decrementar? ¿También se comportaría como un contador? También, ¿cierto? También se va a comportar, pero solo que ahora ya no va a ser un contador ascendente o creciente, sino ahora va a ser un contador decreciente, un contador descendente en 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, así sucesivamente, ¿cierto? Entonces,
El contador puede ser creciente o decreciente, ¿cierto? Puede ascender o descender los valores. Y en forma constante lo hace, ¿no? El valor lo hace en forma constante. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo les digo, a ver, que me itere los 10 números, pero a la vez que me sume la cantidad de esos 10 números? Entonces, ¿cuánto sería el valor del contador? 10, ¿cierto? Va a ser 10 10, porque le sí. digo que itere 10 veces, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Aquí aparece otra variable de control importante que hay que tener en cuenta en las funciones repetitivas, que viene a ser el acumulador. Entonces, miren, ¿qué sucede si le decimos que acumule todas esas iteraciones y que las sume? ¿Cómo va a ser el cambio del acumulador? ¿Es constante o es variable? Porque primero, imagine, comenzamos con el cero. Luego le decimos Variable. variable, ¿cierto? Porque luego viene el uno más el cero es uno. Ya Luego viene el cambia de 2, valores ya. ya va cambiando, ¿no es cierto? Va acumulando diferentes valores, ya no hay una constante, sino que de acuerdo a cómo el valor, ¿cierto? Va iterando y lo va sumando. Entonces, pero yo necesito el contador para decirle de que me sume los 10 números, ¿cierto? Para saber el rango de a dónde tengo que iterar para poder ir almacenando. Entonces, ¿cuántas son las variables de control? ¿Cuántas son las variables de control que hemos analizado hasta ahora? Ahí lo ven en la diapositiva. A ver, el segundo que levantó la mano, por favor. Cuatro, profesor. Cuatro. ¿Cuántos ven en la diapositiva? Dos. Hay dos nomás. Dos, ¿cierto? Dos. Las variables de control de una función repetitiva, de una estructura repetitiva, van a ser dos. Los contadores, que van a llevar la cuenta de las iteraciones o eventos que yo les dije, que la palabra iterar no se olviden, ¿no? Por ejemplo, contar cuántas veces se ingresa un número positivo, contar la cantidad de vehículos que pueden ingresar por un determinado lugar o de personas, ¿no? Él va iterando de acuerdo a cada persona que va ingresando. Por lo tanto, las variables de control son variables pues, que se utilizan en estructuras de control como bucles, que ya les dije que un bucle es un lazo, o condicionales para controlar el flujo de la ejecución de un programa. ¿Cuál es la finalidad de las variables de control? ¿Para qué sirven estas variables? Entonces, como pueden ver, aquí en la diapositiva dice el contador lleva la cuenta de las iteraciones o eventos, ¿no? Él se va a encargar. Si yo le he dicho que cuente hasta 20, entonces él se va a encargar de que comience a ir viendo hasta dónde va a llegar. ¿A través de qué? A través de la iteración. Y luego tenemos la otra variable, que es el acumulador. Como les mencioné antes, ¿cierto? Va a acumular una suma o un total de valores, una diferencia, etcétera. Aquí ponen como ejemplo, para el acumulador, sumar todos los números ingresados por un usuario. Entonces, miren, un contador verifica cuántas veces se ingresa un número positivo y un acumulador puede, ¿cierto?, sumar todos esos números ingresados.
A ver, somos aquí, ¿cuántas personas? Si no participan todos, vamos a tener que anotarlos. Bueno, anotaría a los que no participan, pues, para acordarme de los que no participaron. A ver, por aquí tenemos a Vitalit Suma. Vitalit Suma. ¿Qué nos dice el primer punto sobre los contadores? Buenas tardes, profesor. Un valor Adelante. es una variable que se incrementa o disminuye en un valor constante. Ujú, ujú, lo que ahora ustedes dijeron, pues, ¿no? Entonces, un contador es algo que se incrementa o se decrementa o disminuye en un valor constante. Muy bien, Vitalik, está atento. ¿Quién más está por aquí? A ver qué nos dice Samir Celadita. Samir Celadita. Profesor, buenas tardes. Adelante. A ver, segundo punto, ¿puedes leerlo? Sí, se puede usar para contar la cantidad de personas en un ambiente o la cantidad de productos en un almacén. Ujú, miren la importancia entonces. Correcto. Aquí tenemos en el tercer punto, tenemos, miren, un contador tiene la siguiente forma. Miren, aquí está la variable contador y va a ir incrementándose, pues, ¿no? Esa variable se va a ir incrementando con un valor constante, como ustedes lo indicaron. Ese valor constante va a depender de que ustedes lo indiquen. Por ejemplo, si el valor fuera 2, entonces va a ir de 2 en 2. 2, 4, 8, 16, ¿es cierto? Si fuera de 3 en 3 sería 3, 6, 9, 12, 15. Y así sucesivamente, ustedes ponen el paso, ponen el valor constante. Aquí tenemos ahora en el pseudocódigo más o menos cómo es que se aplica. Miren, ahí tenemos J, ¿no? El contador J, que va a incrementarse de cuánto en cuánto, de 2 en 2. En uno más uno. Uno más uno, dos. Entonces, aquí el incremento va a ser de 2. Por ejemplo, si comenzamos en 0, entonces llegaría a 2. Si yo le digo que llegue hasta 10, sería el siguiente, sería 4. El siguiente sería 6, el siguiente sería 8 y él finalizaría en el 10. Entonces se le llama paso, ¿cierto? También se le llama paso. Miren, ¿en qué forma? En forma ascendente va. Sin embargo, para el otro ejemplo que ven en la parte inferior, tenemos que el contador, ¿cierto? Es igual a i menos 1. Si el contador es igual a la variable contador menos 1. Entonces, cuando lo colocamos con el signo negativo, el contador se vuelve decreciente. ¿Ya? El contador se vuelve decreciente. Y cuando le colocamos un signo positivo, se vuelve, ¿no? Se va a increír que incrementando, ¿no? Se vive ascendente. Como ven aquí tenemos carro, la variable carros es igual a carros más 1. Quiere decir que esto va a ir incrementándose de acuerdo a la cantidad de vehículos que vaya seleccionando el sensor. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los contadores?
Profesor, una consulta. Dígame. Cuando en la diapositiva de arriba que pasamos, cuando es se va a hacer el pseudocódigo, en el pseudocódigo va a ir la palabra contador y contador más, ¿cómo se llama? El contador más una más suma, o sea, más valor constante. A O ver. también se puede hacer así nomás como usted dice J más 2. No, aquí estamos haciendo pues el ejemplo resumido, ya con las palabras reservadas, ya lo vamos a ver más acá, miren. Ah, ya. Ya ahorita lo vamos a ver cómo es que se aplica directamente, cuál es la sintaxis. Lo que hemos visto simplemente es una aproximación. Bien, de todo lo que hemos comentado entonces, aquí tenemos esta diapositiva que nos va resumiendo, nos va clarificando algunas cosas. En esta diapositiva, ¿qué observan? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Juan David? A ver, ¿a quién llamamos? Arteaga Celada. ¿Está presente? No está presente. Vamos a pedir mejor voluntarios. A ver, levante la Profesor, mano. llamó Juan David, creo. Sí, a ver, Juan David. Dígame, profesor, lo escucho. ¿Cómo interpretas esa diapositiva que en este momento estoy presentando? ¿En qué sentido, profesor? ¿Cómo no lo ¿Qué entiendo? hay? ¿Qué hay ahí en la diapositiva? Pues, ¿qué está mostrando? Explica Ah, lo que bueno, ves. el contador, que bueno, me dice contador más el acumulador, va que es el contador en forma menos I más, no, en forma ascendente. Ujú, ya, entonces aquí vemos el caso ¿no? Hay un cuadro comparativo entre el contador y el acumulador. Entonces el contador primero va aumentando o decrementando de manera constante. En este caso es ascendente porque tiene más dos, ¿cierto? Entonces va a ser un Claro. contador ascendente, ¿cierto? Y en la derecha, ¿qué tenemos? El contador sería más una variable, pero no nos dice ¿El contador o exactamente qué, acumulador? perdón, el acumulador más la variable. Entonces, miren, en el caso del acumulador va aumentando o decrementando en cantidad variable. Mientras uno era en cantidad igual, ¿cierto? En valores constantes, como para el caso de la derecha, ¿cuáles van a ser los valores constantes? De dos en dos, ¿sí? Hasta donde se lo permitan, hasta donde esté la estructura, o hasta donde esté la condición. Sin embargo, en el caso del contador, ya no es constante la variación, ¿cierto? Sino que es variable, como en el caso de las sumas, pues, ¿no? En el primer instante no tenía nada, al segundo instante tenía un elemento, en el tercer momento ya tenía tres elementos y así sucesivamente. Como los números van cambiando, entonces también la cantidad de datos que va a tener, entonces también va a ir modificándose. Aquí hay que tener algo importante, dice una nota, dice los contadores y acumuladores deben inicializarse generalmente en cero. Es decir, antes de iniciar un bucle o ciclo se debe hacer lo siguiente. ¿Qué deben hacer antes de iniciar un bucle, una estructura repetitiva? Inicializar los contadores y los acumuladores a cero. Y aquí, como pueden observar, pues están iniciando el contador en cero y el acumulador también lo están iniciando en cero. Profesor, ¿qué pasaría si no lo iniciamos en cero? Un ejemplo, por Ya, decir. entonces, si no lo inicializan y en esa memoria hay un estado anterior, ¿cierto? Hay un estado que está, entonces nos podría Error. llevar a error.
Claro, nos podría llevar a error si no le inicializamos. ¿Por qué? Porque al haber algo almacenado lo va a tomar como un evento y te lo puede ir llevando pues a medida del bucle va avanzando. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la estructura repetitiva para? Aquí vamos. ¿Qué es una estructura repetitiva? A ver, ¿quién levantó la mano? Para leer. A ver, es hora de que participen para acordarme de sus apellidos en el momento de evaluarlos. Yo leo, profe. Adelante, Arteaga, muy bien. Dice que es una estructura repetitiva. Es una instrucción que permite ejecutar un conjunto de órdenes varias veces. Ejemplo, si quieres que la computadora muestre los números del 1 al 5, en lugar de escribir 5 veces la orden de mostrar cada número, espero que estoy con celular, no veo mucho. De mostrar cada número, le dices, con una estructura repetitiva, muestra los números comenzando desde el 1 hasta llegar al número 5, avanzando del 1 en 1. La computadora entonces repite la acción de mostrar un número una vez de cada número hasta llegar en 5. Muy bien, correcto. Como pueden ver, le estamos pidiendo ahí pues que realice, ¿no? Que realice o que muestre los datos del 1 al 5 en pantalla. ¿Sigo Entonces, leyendo? sí, no, otra persona, por favor, que continúe con el segundo punto. Yo, profesor, Apellido. profesor, ¿me escucha? De la Cruz Rojas. Ah, adelante, sí, te escucho correcto. No sé si tú me escuchas. Sí, profesor. Ok. Es una instrucción que permite ejecutar un conjunto de órdenes varias veces. Ejemplo, si quieres que la computadora muestre los números del 1 al 5, en lugar de escribir 5 veces la orden de mostrar cada número, le dices con una estructura repetitiva, muestra los números comenzando desde el 1 hasta llegar al número 5, avanzando de uno en uno. La computadora entonces repite la acción de mostrar un número una vez para cada número, hasta llegar al 5. Continúa. Esta estructura, ¿sigo? Sí. Ya. Esta estructura actúa para simplificar acciones repetitivas sin tener que escribir la misma orden muchas veces, indicando condiciones de inicio, fin y cómo avanzará. ¿No? Miren lo que tienen que tener en cuenta ustedes, entonces, cuando utilicen una estructura repetitiva. Tienen que indicar la condición dónde, ¿no? En qué valor inicia, con qué valor finaliza y cómo avanzará, en qué paso, de cuánto en cuánto, ¿no? ¿Cuál va a ser? Podría ser de 1 en 1, podría ser de 0.5 en 0.5, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, dependiendo el comportamiento. Ahora sí, miren, ya acá tenemos la sintaxis que me estaban preguntando ahora. Entonces, la estructura repetitiva for, ¿cierto? Miren, aquí tenemos, o el para, es una estructura de control, ¿cierto? Que nos permite, pues, repetir un bloque de código en un número específico de veces. ¿Qué palabra reservada vamos a utilizar aquí? La que hemos estado mencionando ya muchas veces hasta ahora, el para. ¿Qué otra palabra? Hasta, ¿sí? Otra palabra reservada. ¿Con qué paso? Tenemos otra palabra reservada, con paso, que es el valor que va, ¿no? Que va a incrementarse o decrementarse. Luego valor, ¿cierto? Vamos a indicar el valor del paso aquí, que puede ser 1, 2, 3 o 0.5. Y luego pues hacer las sentencias que aquí se coloquen. Y se finaliza la estructura para.
Entonces, tienen muy atentos aquí a esto que vamos a indicar en este momento. El contador, pues lo hemos estado representando mayormente con la letra I, ¿cierto? Lo hemos estado representando con la letra I. Es una variable de tipo contador que se declara dentro de esta estructura, pero puede ser declarada fuera. Como pueden ver, el inicio ahora es el número inicial que van a tomar aquí. Si yo quiero iniciar en 0, le pondré 0. Si quiero iniciar en 5, le colocaré el 5. Si quiero iniciar en 20, aquí le colocaré 20. Hasta el final, entonces podría ser acá 30, 40. Acuérdense que el inicio siempre es menor que el fin. Hay que tener en cuenta esa premisa, ¿no? Con la premisa de que el inicio debe ser menor. Entonces, como están observando, el fin es el valor numérico final hasta que llegará el contador. Y el valor, el número, ¿cierto? Que confirme de cuánto en cuánto aumentará el contador. ¿Qué observan ahora aquí ya en esta diapositiva? A ver, Dubraska. Disculpe, profesor. ¿Qué No le observan llegué a en escuchar la última palabra. ¿Qué me dijo? Sí, sí, en esta nueva diapositiva, ¿qué observas? A ver, según lo que hemos hablado, hemos comentado y todo lo demás. Aquí ya estamos aplicando la sintaxis. La sintaxis. Miren, aquí tenemos ya en funcionamiento, ya está funcionando aquí la palabra reservada para. ¿Y qué cosa es sí? Ah, ¿Qué cosa era estábamos ahí? viendo. ¿Era ahí? Era, El déjame acordarme, contador, ¿cierto? Era el contador, contador, la claro, sí. variable contador. Contadora. Entonces era, ¿qué cosa había que tomar en cuenta? Va a ser igual a qué. Este valor que tenemos ahí, que selecciono, ¿qué cosa es? Ahí lo tienen, Cero. El contador y comienza en cero. es el inicio, ¿cierto? Es el inicio y va a Claro, el comenzar en inicio. 0 en este caso. Sí. Aquí ahí está el dato. Cero Luego, hasta, hasta el 6 ya, con paso de 2 en 2 para hacer. ujú, con paso de 2, que implica que voy a ir del 0, luego al 2, luego al 4 Así y es, luego sí. al 6. De 2 en 2. Y finalmente, pues, vamos a escribir aquí el valor del contador y mostrará Claro, aquí sí. todos los valores que iteró. Todos los valores iterados van a salir aquí. Así es, profesor. Entonces va a salir el 0, el 2, el 4 y el 6. Así es. Profesor, disculpe que lo interrumpe. Hay un compañero que me ha escrito, que me ha comentado que no le llegó a revisar su última práctica y quería saber si ha culminado o en el caso de él no ha podido llegar a ver su práctica o solamente pudo revisar la mitad del equipo, de todo el aula. ¿Qué pasaría? Seguramente no lo envió. ¿Qué pasó? ¿No lo envió a la Ah, hora? A ver, sí, sí, dígame. lo envió a la hora, pero me comentó eso, Que ¿no? su Que nombre no de le ha evaluado repente. todavía su práctica. Así, a ver, de que su nombre de repente me he olvidado de ver. Profe, Ok. el mío tampoco, hasta en la mañana no había nota. A ver, yo ya les he puesto la nota en la plataforma, en el UTP Class estaba su nota. A ver, ahorita voy a ver, porque en la mañana no había. Ah, bueno, ahí, entonces, buena, Se llama Zapata Albites. ya, muy bien, yo lo voy a tener Es, en cuenta. ese es Yo el ya he compañero que... revisado, ya, ¿Cómo? ya, lo voy a tener en cuenta de aquí para ver lo que pasó. Oh, muchas gracias, Ya, profesor. bien, Profe, bien. yo también Arteaga, porque el mío ahorita acabo de revisar y no está.
Y si Profe, nos y si es regala, posible, se puede Sí, pegar un poquito más el micrófono porque lo escucho así lejos, por eso es que estoy más pegadita para poder escucharlo más fuerte. O sea, no, habla ¿no me un poco más escuchan? fuerte. ¿No me Ahí sí escuchan? lo escucho mejor, ahí sí mejora. Porque yo estoy hablando bastante, con un volumen bastante alto, pero sí, miren que no. profe, Arteaga tampoco, yo tampoco tengo nota. Y si lo realizó en la hora correcta, lo pude enviar Sí, lo subí correctamente. antes de tiempo todavía. A ver, no se preocupen, voy a tenerlo en cuenta. Arteaga y Profesor Almites. Peña Valencia también no tengo nota todavía. ¿Han revisado el UTP Class? Acabo de revisar ahorita, estoy en mi celular y no figura la nota. A ver, de aquí en la parte práctica lo veo. A ver por qué motivo no tienen nota. De repente no han hecho nada. No, sí, profesora, antes de tiempo todavía lo hemos enviado. Ok, ok. ¿Cómo que no, Ya, profe? ya. No, pues puede Profesor, ser no, porque no, aquí dice que no les he se colocado en el Drive. asustan. Ya, ok, aquí lo veo. Entonces, miren, sigamos aquí. Miren, aquí tenemos qué tipo de estructura sería la que observan aquí en dice ¿qué observan ahí? ¿Qué tipo de estructura para mostrar los números del 0, 2, 4 y 6? Para. ¿Sí? ¿Seguro? Aquí en lo que estoy seleccionando no hay ningún para. Sin embargo, ahí está. Sin embargo, ¿se puede o no se puede mostrar si yo escribo en el pseudocódigo esta información que ven ahí? Entonces aquí está, ¿ves? Su equivalente en estructura secuencial. Aquí tenemos, miren, lo anterior. Miren el programa utilizando una estructura repetitiva que me muestre los números del 0 al 6, ¿cierto? Con paso 2, o sea, todos los pares, incluyendo el 0. 0, 2, 4, 6. Miren, ahí está el código para hacer eso. Sin embargo, si yo lo quisiera en forma secuencial, miren lo que tenemos que escribir para que muestre los números en pantalla. Escribir el valor de i, ¿cierto? Y el valor, pues, 0. Escribir el valor de i, 2. Escribir el valor i, 4. Y escribir el valor de i, 6. Miren todo lo que tendría que escribir para que muestre los primeros 4, ¿cierto? 4 números iniciando en 0. Pares, ¿cierto? ¿Dónde determino que van a ser pares? Por el paso, pues, ¿no? Por el paso determino que es par. Acá tenemos el diagrama de flujo del programa anterior que observaron. Como pueden apreciar aquí, entonces, ¿dónde está comenzando el contador? ¿En qué inicia? En 0. Efectivamente, inicia en 0. ¿De cuánto avanza? ¿De cuánto en cuánto avanza? De 2 De en 2 2. de 2 en 2, ¿cierto? ¿Cuál era el parámetro que yo le había indicado que termine? En el 6. 6, ¿cierto? 6. Ok. Entonces ese sería el. ¿Hasta dónde debe llegar el contador, no? Hasta el 6. Hasta 6, efectivamente. Entonces, y va iterando, pues, ¿no? Itera para el 0, itera para el 1, no lo toma en cuenta por el paso, itera con el 2, itera con el 4, itera con el 6. Entonces, si ustedes pueden ver, si se omite el valor, si yo no le coloco ¿cierto? El valor que permite determinar de cuánto en cuánto avanza, o valor de paso que le estoy indicando, por defecto se asume que avanza de uno en uno. O sea, si ustedes no le ponen el valor de paso, de cuánto en cuánto, inmediatamente el algoritmo va a asumir que va a comenzar el contaje de uno en uno.
Entonces el valor de paso puede ser negativo, ¿cierto? Ya lo pusimos anteriormente. ¿Para qué lo poniendo negativo? ¿Con qué finalidad? ¿Recuerdan? Que va de forma descendente. Claro, ¿cierto? Entonces cuando el contador se va a comportar de forma descendente o decreciente, entonces ahí justamente se puede utilizar un paso negativo. Entonces ahí en vez de la que estructura repetitiva avance, qué va haciendo? Comienza a retroceder. Entonces en este momento la estructura en lugar de avanzar retrocede. Se debe validar que el valor final es menor que el inicial en este caso. Acuérdense de lo que le dije también, ¿no? Entonces, según un contador decreciente, el valor final es menor que el inicial. A ver quién hizo este ejemplo de sumas sucesivas. Que está aquí en la plataforma. Entonces aquí en esta suma sucesiva nos piden los números naturales son aquellos que usamos para contar y ordenar objetos. Son una parte fundamental de las matemáticas y la programación. Como parte de tu tarea de programación, se solicita que construyan un algoritmo en pseudocódigo que asuma, ¿cierto? Que asume los primeros 10 números naturales. Al ejecutar el algoritmo, este debe imprimir el número 55, que es la suma de los primeros 10 números naturales. Entonces, como pueden apreciar, aquí está la solución. Pero esta solución que ven ahí no es una solución donde estamos utilizando para, sino que es una solución de acuerdo a la programación, de acuerdo a la estructura secuencial. Miren, una línea a través de la otra. Entonces, si fuera para los 10 primeros, no sería complejo hacerlo con este tipo de estructura, porque la cantidad de números es 10. ¿Qué pasaría si les digo que me sumen los 1000 números? Esto tendrían que ustedes colocar hasta el 1000, imagínense. Hasta el 1000 tendrías que poner. Tendrían que colocar hasta el 1000. Sin embargo, con la estructura repetitiva, miren lo que sucede. Entonces tenemos la línea número 1, proceso suma 10. Tenemos la, ¿cierto? Vamos a definir aquí la variable suma como entero. Inicializamos la suma, ¿recuerdan? Que aquí necesitamos inicializar la suma, pues para que no nos vaya a dar errores, sino que se inicializa la suma en cuánto, la variable suma en cuánto, en 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inicialmente el acumulador no tiene nada. Miren ahora, aquí está, ¿no? Veamos en acción el for, veamos en acción el bucle. Entonces miren la palabra para, ¿no? Para el contador i, que va a comenzar desde dónde, ¿cierto? De 1 hasta 10, ¿no? 10. Y que haga, ¿y qué cosa va a hacer? Hacer que sume, mire, hacer Suma. que sume las variables, ¿cierto? La variable suma, de acuerdo ahí. Suma inicialmente, ¿cuánto tenía? 0. 0. En el primer momento, el primero, ¿de dónde comienza? 1, ¿cierto? 1. 0 más 1, 1. 0 más 1 es 1, ¿cierto? Entonces estaba la suma en 0, le incrementé 1, quedó en 1. Como itera, ¿cuál será el segundo valor? ¿Cuál va a ser el segundo valor? 2. 2, ¿cierto? Porque no le estoy dando paso. Si no hay paso, va a ir de 1 en 1.
Entonces, 1 más 2, 3. Miren, la suma en la segunda iteración valía 3. Y así sucesivamente, la suma en la tercera iteración va a ser la suma del 2, el 3 y el 4, ¿cierto? ¿Y a cuánto sería? 7, ¿sí? 7. 7. Y así sucesivamente, cuando llegue a la 10, ¿cuánto tiene que dar? Según el ejercicio, 55, ¿sí? 55. Entonces, cuando aquí y valga 10, ¿cuánto sería la suma acumulada? Antes de que llegue el 10, ¿cuánto habrá acumulado aquí la variable suma? A ver, ¿quién me dice? Antes de que itere el 10, antes de que itere el 10, ¿cuánto se habrá acumulado? 9. No, 5. no. ¿Cuánto se acumuló? 54. 54 más 10 sería 55. No. 40 y 49. 45. 45, ¿cierto? 45. 45, porque al momento que i valga 10, a ese 45 le sumas el 10, ¿cuánto llega? 55. 55. Por eso aquí tendremos en las dos variables de control, ¿no? De valor. El contador que lo está representando el i y el acumulador que viene a ser la suma. Y si yo varío aquí a 15, miren, la iteración va a ser la misma de uno en uno, pero sin embargo la suma va a variar porque ahora ya no va a llegar hasta 10, sino hasta 15, o hasta 100, o hasta 1000, o hasta donde yo desee. Hay que tener en cuenta que hay que finalizar siempre el lazo, ¿sí? Siempre el bucle hay que finalizarlo con el fin, ¿cierto? Con el fin para. En algunos lenguajes lo finalizan con retor, ¿no? Palabras que son equivalentes. Y finalmente acá tenemos la línea que escribir. La suma de los primeros 10 números es la variable suma, que no es más que otra cosa que el acumulador. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien, ahora sí, vemos la explicación del caso de las sumas sucesivas. A ver, comenzamos, para no estar diciendo quién, aquí lo voy a indicar quién inicia. Ya, inicia Chávez, luego sigue Quispe, de ahí sigue Fuentes, de ahí sigue De la Cruz, de ahí sigue López, de ahí sigue Ayala, Caramauta, Factor Mesa. Ya está, ahora sí. La primera línea, el primero que lo mencioné. 1. Proceso. Suma 10. Este es el inicio del proceso y se llama suma 10. El 2, el siguiente. 2. Definir suma como entero. Aquí se define una variable llamada suma, que es un número entero. Muy bien, el tercero, continúe. Si no está presente el tercero, el cuarto, por favor. 3. Suma es igual a 0. Aquí se inicializa la variable suma a 0. Muy bien, el que continúa. Si no está el que continuaba, el que sigue, el 6. ¿Puedo yo, profe? Yo Sí, estoy sí, casi de adelante. última. Ya. Para ahí Igual 1, ¿cierto? Para ahí igual es 1. igual a 1. Hasta 10 a 0. Esta es una estructura de bucle que se ejecuta desde el i igual a 1 hasta i
igual a 10. Entonces, ¿y valdrá 5? ¿Valdrá 6? Coméntenme, ¿sí o no? Sí, sí. Claro, efectivamente, está dentro del rango, ¿sí? 5, 6, 7, el 8, hasta el 9 y hasta el 10. ¿El 11 lo tendrá en cuenta aquí? Ya no, ¿cierto? No, ya No, no. profe, no, no, no. Va a iterar hasta 10. ¿Ya? ¿Entienden entonces lo que es iterar? ¿Sí? Quiere decir que hay una especie de lazo que se va a ir generando continuamente, hasta cumplir pues con lo que estamos requiriendo. A ver, ¿dónde me quedé? Nebraska fue la última, ¿cierto? A ver, Grace, de ahí sigue Mm, Héctor, ya. de ahí sigue Suma igual, Henry. ¿pero se puede leer? Sí, continúe, correcto. Suma igual suma más i. Dentro del bucle se suma el valor actual de i a la variable suma. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un acumulador o un contador? ¿Suma qué es? ¿Contador o acumulador? Contador. ¿Seguro? ¿Siempre es constante la suma? Ah, no, 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 acumulador. O acumula Claro, va a ir variando en función a la cantidad de Acumulador. interacciones. En más interacciones, llego a la máxima, al máximo valor lo va a tomar cuando i vale 10, ¿cierto? Muy bien. El 6, continúen con el 6. Fin parar. Esto marca al final de la estructura del bloque. Entonces, miren, así como teníamos el fin sí, el fin según, para también hay que finalizarlo. En el pseudocódigo, pues con la palabra reservada fin para, pero en los lenguajes de programación hay otras, ¿no? Otro tipo de palabras. Y eso nomás ustedes tenían que ir reemplazando, nada más para poder comprender y programar. Siguiente, la línea 7. Adelante. Escribir. La suma de los primeros 10 números es suma. Finalmente, este mensaje muestra al usuario la suma de los primeros 10 números naturales. Ujú. Pues el siguiente. Creo que ya se terminó la lista. Todavía hay. Falta el 8. Falta el 8, a ver. ¿A quién le tocaba? Fin proceso. Esto marca el final del proceso suma 10. Aquí terminamos, miren. Primero finalizamos la estructura del bucle y luego finalizamos todo el algoritmo. Entonces, miren, aquí tenemos otro ejemplo. Miren la diferencia con el anterior. ¿Cuál es la diferencia aquí? A ver, coméntenme. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? A ver qué nos dice Saldaña Sánchez. No, profesor. A ver, ¿cuál es El la diferencia? acumulador. La diferencia, ¿no? Entre este código y el anterior. ¿Cuál es la diferencia entre este código y el anterior?
La suma del anterior, ¿de cuántos números se conformaba? No. De 10 nada más. De 10. Y Este es de aquí, 1000. aquí es de 1000, imagínense. La primera era sencilla hacerla ¿no? A través de estructuras secuenciales. Imagínense hacer con una estructura secuencial esto. ¿Qué tenemos que? ¿Se complica o no? Claro, son Sin 1000. embargo, aquí, ¿qué sucede? Utilizando la estructura repetitiva, simplemente lo único que hemos hecho es cambiar el parámetro aquí del fin. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la suma es una variable de control del tipo acumulador. Pues aumenta ¿según el valor de qué? Según el valor de i. Entonces, miren, ahí tenemos la comparación entonces entre los dos diagramas de flujo. Entre las sumas sucesivas del 1 al 10 y las sumas sucesivas del 1 al 1000. Como ustedes indicaron, la única diferencia ahí, ¿cuál es? Que una acaba en 10 y la otra acaba en 1000. Más activamente, ¿cierto? Entonces el fin del contador del primero terminaba en 10, en este otro caso el fin termina en 1000. Ahora sí, pasamos a hacer su práctica. Realizar un pseudocódigo que muestre los números del 1 al 10 con un incremento de 0.5. El primer ejercicio. Y el ejercicio 2, realizar un pseudocódigo que muestre la suma de los números que se encuentran en el rango n y m, donde n y m son valores que ingresa el usuario, y asumir pues que m es mayor que n. Porque vendría a ser m, vendría a ser el fin, y m vendría a ser el inicio. Obligado tendría que ser m, es cierto, asumir que m es mayor que n. Muy bien, ahora sí, con dudas o consultas. Vamos pasando entonces a la parte práctica. Realicen las actividades, son 4:11. ¿Cuántos minutos nos queda? 19. Ya nos quedan 20 minutos. A ver, entonces 10 minutos para resolverlo. Profesor, Sí, dígame. yo tengo algunos ejercicios que hice de esa tarea. No sé si lo puedo verificarlo. Claro, claro, a ver, preséntenlo. Ah, ok, profesor. A ver, lo comparto la pantalla. Sí, por favor. Pero no, no se puede, está bloqueado para compartir pantalla. No, ya le permití compartir. Ah, sí, a ver, está, sí. Coloquen toda la pantalla, por favor, para que puedan ver la ejecución. .
Profesor ve, sí se ve, ¿no, profesor? Claro, claro, se ve perfectamente. Ah, ahí está el ejercicio número 1. Como el título dice, números con incrementos, el definir como número como real, número es como menor 1, mientras el número es mayor o igual 10, y hacer escribir número y número menor que 1 y más 0.5. A ver, Sería la estructura y este es la ejecución, profesor. subo la barra de desplazamiento vertical para ver los primeros. Correcto. ¿No? Como pueden ver ahí, entonces ha mostrado desde el 1 Hasta hasta 10 está, hasta el 10. hasta el 10. Correcto. Entonces me está mostrando ahí nada más los números. En este caso, estará funcionando el acumulador? Sí, creo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿En qué? Sí. El, ¿Qué el, hay ahí? ¿Todo es constante o no es constante? ¿El valor sí, varía en forma eh, constante o no? Sí, ¿cierto? Miren, de sí, uno constante, sí. Uno varía y medio, constante. 2, 2 medio, 2, Entonces 3, 3 estamos frente medio, a cuatro. ¿qué variable? Estamos frente a Constante. la variable Constante, acumulador o profesor. contador. ¿Quién es constante? Ac- Entonces estamos frente a un acumulador contador, pues, un contador, ¿no? a un Un contador. contador. Porque el contador varía su valor, ¿cierto? Su interacción va variando en forma constante, ¿no? De medio, miren, 0.5, desde 1.5 a 2, 0.5, de 2 a 2.5, 2 y así. Miren, todas las interacciones las ha hecho constantes, ¿no? Sin variaciones. Aunque Sí, profesor. tengan que tener que asumir también que un acumulador también puede mostrar números, por si acaso, dentro del procedimiento. A ver, muestra el diagrama de flujo ahora. Ya, profesor. Ahí está, profesor. Muy Número de bien. incremento define como real número menor a 10, número menor a 0.5 y va ahí. Entonces está correcto, miren, ahí tenemos. Muy bien, ¿quién eres tú? Héctor William William. Nowell. Muy bien. Ya deje de compartir. Gracias, Profesor, profesor. una consulta. Profesor, una consulta. Dígame, joven, dígame. Yo realicé un ejercicio que estaba en la diapositiva de la plataforma, pero mi duda era que se lo puedo compartir para que vea más o menos cuál es mi duda para que lo vea. Sí, sí, claro, adelante. A ver. Ya, yo hice este ejercicio acá que es construir un pseudocódigo para calcular cuántas personas son mayores de edad y cuántas son menores de un grupo de 20, cuyas edades se ingresan por el usuario y finalmente mostrar el porcentaje de mayores y menores de edad. Entonces, este es el pseudocódigo que yo he hecho, pero al Ya. momento de cuando, por ejemplo, acá voy a realizar, o sea, voy a ejecutarlo, este, voy a ejecutar el algoritmo. O sea, mi duda era, por ejemplo, parte de la persona cero. Entonces, mi duda es si yo lo puedo poner, por ejemplo, en uno, ¿había alguna variación, cosa que solamente me cuenta de la primera persona hasta el 20? ¿O es necesario que lo ponga Ya. en cero? No, ya no necesitas, pues, porque habría una inconsistencia, tendrías que ponerlo desde uno. Entonces, está bien que lo ponga en uno, ¿sí o no? Claro, Entonces, es por uno. ejemplo, pondría yo, ¿no? Los datos de todas las personas, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Ajá. Hasta el número 20, Ujú. perdón, 36, 35, 30, 31, hasta el 20 y ya recién me bota Claro, es que el tú, resultado, ahí me bota el resultado, ¿no? Este es el claro, porcentaje de la mayor de edad y la menor de sí, edad. sí, correcto. Este es lo que yo he hecho el ejercicio de la A PPT. ver, ponle algo, no le pongas muchas, nomás ponle 5 personas. Vamos a ponerle 5 nomás, a ver. Claro, Entonces, para. ejecutamos y ponemos, por ejemplo, ¿no? La persona número uno ponemos que es 18. La Ya, segunda es 15, la tercera pongámosles 13, la otra ponemos ya 20 y la quinta ponemos 28. Entonces nos vota que personas de edad son 3, menor de edad son 2 y el porcentaje de mayores son 15% al diferente que es de edad, menor de edad que son 10%. Y este es el diagrama que parte desde uno hasta el mayor, hasta el número 5. ya. Ujú. Ahora tienes es una forma que lo has realizado. ¿Alguien más ha realizado el trabajo? ¿Alguien más? ¿Su apellido, joven? Juan David Simangas Flores. Simanga, a ver, Simanga, entonces. Vamos a Simangas ver. Flores. ¿Quién más ha realizado el ejercicio? Yo he hecho también, profesor, uno de la PPT. ¿Cuál ejercicio lo has hecho? A ver, Uno, la uno. a ver, ¿Le adelante. comparto? Sí, por favor. Ya. Yo he hecho esto, profesor, el promedio de las temperaturas. Definir n contador como entero. Eh, mm, Ya, Empezamos con cero, el acumulador, porque si no, no nos va. a ver, suma, ¿me estás indicando suma? Sí, suma igual a cero. En la 6 aquí. Ya, Ujú. Luego en escribir ingresamos la cantidad de temperaturas, que es n, para contador, que es igual a uno hasta n, con paso 1 a 0. E ingresar la temperatura al contador y va a leer la temperatura. Suma igual a suma más la temperatura. Y fin para. El promedio sería igual a la suma sobre la n. Escribir el promedio de temperaturas es promedio Celsius. Al ejecutarlo, vamos a ingresar 4 temperaturas. La primera temperatura vamos a ponerle que es 20, la segunda 25, la tercera 30 y la otra la ponemos 35. Ahí está. El promedio de la temperatura es de 27,5 Celsius. ujú, muy bien, correcto. Su grama de flujo. Ahí estaría el diagrama. En uno y en n, que le pusimos 4. N igual a 4. Muy bien, tu apellido. De la Cruz Rojas, profesor. Ha participado. A ver, dígame su apellido. Ujú, entonces ha habido 4 participaciones, por lo que veo. ¿Quién más? No, por acá dice Saldaña Sánchez, levantó la mano. A ver, dígame, Saldaña. Adelante, está compartiendo pantalla. Ujú, ahí tiene un ejercicio también. El ejercicio número 2, profesor, disculpe. Ya, Saldaña Sánchez. Saldaña, muy bien, Saldaña. A ver.
Ejecútalo. Ah, Ah, no lo ejecutaste. ah, Muy bien. ¿Sí visualiza, profesor? Sí, correcto, correcto. Listo. Entonces tienen que afinar un poquito ahí sus. ¿Alguien más quiere participar? Nadie más. A ver, entonces me van a levantar la mano los que participaron, presentando sus esquemas. Levantan la mano los que presentaron sus esquemas, por favor. Falta uno, eran cuatro. Pero elijo su nombre, profe, el chico. Sí, pero igual que levante la mano porque estoy tomando una foto. Ahora sí, no bajen todavía. Muy bien, ya lo tengo. Entonces ya estamos en la semana. Sí, Saldaña, correcto, correcto, ya, ya estás. Vamos terminando entonces ya. Nos agota el tiempo. Muy bien, ahora sí coméntenme qué aprendieron en esta sesión. A ver qué nos dice Dubrasca. ¿Qué nos dice nuestra delegada? Vamos cerrando. A ver. A ver, ¿qué nos dice los que participaron? Hoy hicimos estructuras repetitivas. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de estructura repetitiva? Otro más. Muy bien, hemos visto estructuras repetitivas. Contador para. Entonces hemos visto el bucle para, más conocido en el mundo de la programación como for, ¿cierto? Como el bucle for.
¿Qué nos permite? ¿Qué ventajas nos da esta estructura? Cualquiera, por favor, que quiera participar. Nos permite repetir en bloque algún código o número que nos varias veces. Efectivamente, ¿cierto? Como han visto ahí. Entonces, al ser un bucle, pues, por su nombre mismo lo indica, nos permite iterar, ¿no? Nos permite iterar varias veces. Y estas iteraciones nosotros podemos sumarlas, sacarles el promedio, multiplicarlas, lo cual nos facilita mucho el código, ¿cierto? Nos va a facilitar mucho trabajar con el código. Se nos hace más liviano el código. Conclusión final, a ver quién coloca una conclusión final. ¿Quién hace la conclusión final? A ver, Cruz Rojas. En conclusión, sería que la programación para es fundamental para la elaboración de pseudocódigos, ya que esto nos permite ejecutar este conjunto de instrucciones determinado de veces. Y para trabajar con esta estructura, ¿qué se requiere? ¿De qué variables de control? Para cualquiera. Este, Conteo, para hasta conteo de repeticiones. Ujú, una variable es el conteo de repeticiones y la otra, Contadores y acumuladores. claro, ¿no? El contador es lo que ustedes dijeron, el conteo de ¿no? De las interacciones, de las repeticiones. Y el acumulador, pues yo puedo hacer ahí, almacenar la suma de todos los valores que se han iterado, puedo sacar el promedio, como vieron en el caso, una infinidad, ¿cierto? Una infinidad de situaciones. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedamos. A ver, por favor, no se vayan. Vamos a hacer Hasta luego, profe. un ratito, voy a hacer la captura final de todos los que están asistiendo, porque a partir de esta sesión vamos a considerar la asistencia mucho. Ya no salgan todavía. Ok, profe. Hay un alumno que dijo, profesor, que en el chat que se encuentra trabajando. Se llama Celadita Córdoba Samir. Ya, Estuvo, pero dice que está trabajando y se tiene que retirar. Muchas gracias. Eso ya no fue. hay problema, ahí los vamos a tener en cuenta. Muy bien, ahora sí. Porfa, no se olvide de revisar las notas pendientes que tiene todavía. Por favor, ahorita me comienzo a ver eso. Un momento, Ya, ¿no? no se preocupen. Muy bien. Entonces, que tengan buenas tardes, pues nos estamos reuniendo el próximo sábado, si Dios quiere, y ya nos acercamos a la siguiente Ya, evaluación, profesor, pues, ¿no? hasta Profe, buen fin de eh, semana, profesor. Cuídese, De igual gracias. manera, de igual manera. profe, es una consulta. Los chicos, bueno, los chicos que no le aparece su nota, ¿usted lo va a revisar el día de hoy o hasta qué día más tarde puede hacerlo? Hoy día obligatorio, si mañana tienen un problema, vuelven a escribir urgente, porque ahí ya sería complicado, ¿no? Entonces, por favor, los que me han Y estado otra mandando. consulta, profe, ¿usted va a elevar las notas
al módulo ese donde nosotros revisamos nuestras notas. O sea, Sí, hay un sí, módulo donde se puede claro, ver la nota final claro. prácticamente. Sí, ya estoy atrasado más bien con eso. Sí, muy bien, así es. Muy bien, Ah, que ok, tengan buenas tardes. ok, ya, gracias. Hasta luego, profesor. Feliz día, hasta Hasta mañana. luego, hasta mañana. Cuídese. Igualmente.